Hola, a 2 años de la guerra entre Rusia y Ucrania, muchas preguntas todavía quedan sobre la mesa. Algunas se han ido respondiendo por el camino, otras sin embargo nos dejan un panorama aún bastante opaco y sobre todo con interrogantes sobre el futuro del sistema internacional. Vamos a, en los próximos minutos, adentrarnos en un análisis de estos 2 años de guerra y sobre todo vamos a tratar de mirar qué elementos podemos encontrar en el futuro próximo. Para ello vamos a adentrarnos en 4 elementos de análisis. En primer lugar, vamos a hablar de los niveles de la guerra en Rusia. Vamos a tratar de mirar en este punto cómo es el comportamiento ruso en diferentes teatros de operaciones, en diferentes tipos de guerras, si es el mismo, si es mejor en unos, si es peor en otros. ¿Qué se puede sacar en ese balance después de 2 años? Vamos a hablar del estado actual de la guerra, vamos a hablar de ese contexto estratégico en Rusia, cómo ha estado Rusia después de estos 2 años y sobre todo vamos a hablar de un desbalance estratégico, qué va a ocurrir en el futuro próximo. Para ello entonces entremos sin más demora en el primero de nuestros elementos, los niveles de la guerra en Rusia. Mm, Aquí hay que hacer una aclaración bien importante y es que Rusia como objeto de estudio hay que tomarlo muy en serio. Hay alguna literatura disponible, estos 2 años han servido para que muchos académicos hayan empezado a escribir con más frecuencia y mayor contundencia sobre Rusia y hay suficiente material como para que desde Occidente nos hagamos una idea, de cuál es el pensamiento ruso en relación con la guerra y cómo ha sido de pronto su organización, su doctrina, su forma de entender los conflictos. Para ello vamos a utilizar no los niveles de la guerra tradicionales, sino 3 escalones diferentes. Por un lado vamos a hablar de la guerra irregular, por otro lado vamos a hablar de la guerra convencional y por otro lado vamos a hablar de la guerra en un sentido, en un plano estratégico. Para ello, empecemos desde abajo, desde la guerra irregular, no entendida como guerra de guerrillas de ninguna manera, sino entendida como la entiende hoy Estados Unidos, como ese conjunto opaco de acciones opacas, no visibles, muy dadas en el espectro de lo asimétrico, muy dadas incluso dentro del espectro de lo híbrido, donde lo tecnológico tiene un lugar fundamental. Eso es lo que nos queremos referir ahora como guerra irregular. Insisto, es la definición tal vez más contemporánea que plantea Estados Unidos. Para nada es esa definición antigua de guerra, de guerrillas. ¿Cuál es el concepto operacional ruso para este caso? Normalmente los rusos plantean el concepto de guerra no lineal, un poco tomando el modelo Gerasimov, modelo, no doctrina, en la medida en que no constituye manuales rusos como tal los aportes de Gerasimov. Dentro de esta guerra no lineal en Occidente lo podemos llamar guerra en zona gris, o sea, es todas aquellas acciones irregulares, repito, mediadas por la tecnología, como operaciones ciber, operaciones de desinformación, estas acciones de operar en un mundo en las sombras, operaciones de neutralización, operaciones de sabotaje, todo, repito, todo lo que está en el espectro de lo no atribuible, que solamente se ven los efectos, no se puede prever ni se puede identificar con precisión quién ejecutó la operación. En este concepto ruso de guerra no lineal, ¿cómo ha sido su empleo en Ucrania? De hecho, el enfoque de la guerra de Rusia en Ucrania claramente es un enfoque híbrido, un componente irregular sumado a un componente convencional. No obstante, este componente irregular no se desarrolló a fondo, tuvo una aplicación limitada. Ese fue uno de los errores rusos al inicio, pensar que habían logrado un nivel de desgaste en los ucranianos lo suficientemente importante a partir de estas acciones de guerra irregular, sobre todo muy matizadas, muy marcadas por temas de ciberguerra, por operaciones de desinformación incluso, pero en la medida en que fueron pasando estos 2 años, el balance que se puede tener es que no logró el efecto esperado, al menos desde Rusia. Mm, Sobre todo esa voluntad de combate de los ucranianos no se logró afectar. Los procesos dentro de Ucrania a nivel logístico, a nivel de abastecimiento de servicios públicos, todo lo que se puede atacar en una ciberguerra no sufrió daños significativos. Por lo tanto, podemos decir que hay de pronto una aplicación tan solo limitada de estas operaciones en zona gris o estas operaciones no lineales que conforman ese espectro de guerra irregular rusa.
Que no le hayan dado resultados en Ucrania no quiere decir que en general no le hayan dado resultados. En otros ambientes sí le han dado resultados a Rusia, sobre todo en Europa, por ejemplo, con operaciones de neutralización. La acción rusa es demasiado visible, demasiado, incluso descaradamente visible. Operaciones de desinformación en Europa dieron resultados, operaciones de guerra política o acciones que buscaban tener un efecto político en Europa han dado resultados. Y sobre todo con la acción de proxies, como el famoso grupo Wagner y otros más que hay en escena, han tenido algunos éxitos en Asia, por ejemplo en la guerra en Siria, Wagner fue fundamental. Las operaciones en Libia, este tipo de milicias proxy han dado resultados en Libia, en otros teatros africanos, en otros países africanos también han dado algún resultado. Por lo tanto, que en un lado ganen no era garantía que en Ucrania también lo fueran a hacer, o al revés, que en Ucrania hayan fracasado no es necesariamente una regla para decir que permanentemente Rusia fracasa en estos escenarios de guerra irregular. En Ucrania, repito, en estos 2 años el balance es que han tenido un alcance limitado estas operaciones de guerra no lineal, pero es muy cambiante dependiendo del teatro operacional donde usted analice a Rusia. El segundo nivel es el nivel de guerra convencional. Para ello, obviamente, se debe mirar los tres aspectos esenciales, o los tres dominios físicos tradicionales, la tierra, el aire y el mar. ¿Cómo era ese concepto operacional ruso para guerra en tierra? ¿Cómo, entre otras cosas, iniciaron hace 2 años la guerra en Ucrania? Con un claro concepto de guerra móvil. ¿Por qué razón? Rusia hace una transformación de su ejército de 4 millones de hombres en la era Putin a 1 millón, un poco más de 1 millón, y se le quiso dotar de medios técnicos muy, en teoría, en el papel, muy desarrollados. En la práctica no fue así. El sostenimiento de la logística rusa hace 2 años, cuando esto empezó, fue un desastre. Y aunque pretendían desarrollar esta guerra móvil, una guerra muy rápida, tomar Kiev casi que en un golpe de mano, como lo intentaron hacer con el intento de captura del aeropuerto de Hostomel y después la proyección hacia Bucha, que no lograron sostenerla en las goteras de Kiev. Mm, Cuando todo esto fracasa, Rusia pasa de un intento de guerra móvil a un ejercicio claro, tradicional, absolutamente tradicional dentro de Rusia, de guerra de desgaste. Eso es lo que ha sostenido en el campo de combate hoy al ejército ruso, una guerra de desgaste, esperar y esperar y esperar, y volver los teatros de operaciones, volverlos un moledor de carne permanentemente. Esto generó o ha generado algunas molestias en el mando ruso, en algún momento generó molestias dentro del grupo Wagner, fue uno de los elementos de crítica que hizo Prigozhin, que ya en un momento hablamos de él, y posiblemente en el futuro inmediato, tal vez, si hay un cambio de situación que termine favoreciendo a Rusia, infortunadamente, sería de nuevo volver a una especie de semi-guerra móvil, que sin embargo los rusos no pueden quitarse de encima este peso histórico, su forma cultural de hacer la guerra, que es basada esencialmente en masa, y dentro de esa masa, en especial blindados, artillería de campaña e infantería. Eso es lo que ha demostrado Rusia en Ucrania. No ha logrado desligarse de su pasado, no ha logrado desligarse de cómo peleaba el ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial, de cómo peleaban en las guerras previas a la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo este elemento de masa y esta composición de blindados, artillería de campaña, infantería ha estado presente en Ucrania y va a seguir estando presente, incluso en una hipotética contraofensiva rusa que aproveche algunas debilidades ucranianas en el futuro próximo. En cuanto al aire, los rusos, como empezaron hace 2 años, intentaron imponerse en el cielo ucraniano, intentaron demostrar una superioridad aeroespacial en esta primera etapa de la guerra. Sin embargo, fracasaron y fracasaron bastante rápido, no lograron controlar totalmente los cielos ucranianos y más bien empezaron a utilizar un empleo conservador del poder aéreo. ¿Esto qué es? Esto es generar sistemas de superioridad, pero desde el suelo ruso o desde suelo ucraniano, pero controlado, ya afianzado por las tropas rusas. Intentan exponer los aviones intentan exponerlo lo mínimo posible,
Aún así han tenido pérdidas, obviamente, y lo vamos a mencionar un poco más adelante. Pero el empleo del poder aéreo ha sido bastante conservador, han intentado más bien descansar los rusos en el empleo de misiles, en el empleo de UAVs, mm, a pesar que, repito, al inicio de las operaciones intentaron una superioridad aérea que no lograron. En el mar, una situación similar, los rusos en el Mar Negro sobre todo intentaron al inicio de la guerra hacer una negación plena del uso del mar para la marina ucraniana y sobre todo utilizar ellos el mar como sitio de ataque costero. No lo lograron, sobre todo lo primero, la negación del uso del mar totalmente para los ucranianos. Los ucranianos tuvieron pérdidas importantes, sobre todo los rusos lograron empujarlos del mar de Azov, que es el litoral oriental de Ucrania, lo que queda a la derecha de la península de Crimea. Pero aún así, aunque los echaron de allí, obviamente Ucrania mantiene Odessa y desde allí sobre todo mantiene una serie de operaciones, como lo vamos a ver más adelante, sobre todo el tipo de operaciones especiales que han afectado bastante la presencia naval rusa y el poder naval ruso en el Mar Negro. Por lo tanto, la negación no fue plena, la negación que buscaban los rusos para los ucranianos en cuanto al uso del mar no fue plena, fue una negación limitada del mar. Y si se mira de pronto en el plano global, estas tres cosas, la evaluación global que uno puede hacer del comportamiento ruso es bastante precaria. ¿Por qué razón precaria? Porque a diferencia del escalón anterior de la guerra irregular, donde uno podía encontrar teatros operacionales donde comparar el desempeño ruso, eh, en el empleo de medios convencionales, tan solo Ucrania es el único elemento donde se puede evaluar ese comportamiento ruso por ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que de lo que pase en Ucrania depende el prestigio del ejército ruso. Y no lo han hecho bien, realmente no lo han hecho bien. Se han empantanado en tierra, en el aire, como les decía, intentaron mantener una superioridad, fracasaron, después tuvieron que eh, hacer un empleo muy conservador de sus medios aéreos. En el mar no han logrado una negación hacia los ucranianos en cuanto al uso del mar. Por lo tanto, la evaluación global que uno puede hacer de los rusos en cuanto a guerra convencional, si uno toma como criterio la guerra en Ucrania estos 2 años, es que les ha ido bastante mal. Uno no puede vender la idea que ese prestigio que tenían antes de la guerra se ha mantenido intacto, para nada, para nada. Da muy mala idea de ese comportamiento o ese desempeño más bien militar ruso en tierra, mar y aire en cuanto a guerra convencional a partir de la lectura de Ucrania en estos 2 años. En el plano estratégico, el concepto es un concepto de disuasión estratégica y superioridad tecnológica. Los rusos le han apuntado muchísimo a desarrollar nuevos sistemas de armas hipersónicas, nuevos sistemas de aviones, nuevos sistemas de navales y de ataque desde el mar. Mm, en esto no hay una evaluación, ¿sí? No hay una evaluación. En Ucrania no se ha empleado, aunque en algún momento de estos 2 años Putin puso en alerta a su comando estratégico, que es el comando de empleo de misiles, finalmente después lo desactivó esta alerta, no el comando sigue activo. Y lo que normalmente los análisis concluyen en este nivel, donde están las armas nucleares, donde está el tema espacial, donde están todas estas nuevas armas de disuasión estratégica, es que probablemente el desempleo ruso, en el caso que lo llegara a utilizar en una gran guerra global, sea eventualmente bueno. Eventualmente, no quiere decir totalmente bueno. Pero obviamente este es un nivel tremendamente peligroso de la guerra porque estaríamos hablando de un enfrentamiento global con Estados Unidos. Haciendo un balance entonces, ¿qué nos ha dado estos 2 años de guerra en Ucrania y el contexto de otras operaciones rusas en otros lugares del mundo? Que han sido relativamente buenos en guerra irregular, relativamente buenos, entendiendo, repito, la guerra irregular no como guerra de guerrillas simplemente, sino como un conjunto mucho más grande de acciones, que aunque fueron buenos en guerra irregular en Europa, o en acciones irregulares en Europa, en el Medio Oriente, en África, en Ucrania no fueron tanto, ¿sí? En el escalón intermedio, es el escalón convencional, en Ucrania lo han hecho desastrosamente. Y en el tema estratégico, pues no hay forma de evaluarlo, pero se entiende que su desempeño probablemente sea bueno, pues insisto, basado en su tema
nuclear. Si pasamos al estado actual de la guerra, ¿qué podemos decir? Por un lado, ¿cuáles eran y cómo se han dado los objetivos estratégicos rusos hace 2 años y qué evaluación podemos hacer a hoy? El primer objetivo estratégico ruso hace 2 años era proyectar a Rusia como un poder de alcance global al mejor estilo de la Guerra Fría, volver a ubicar a Rusia como una potencia hegemónica. No creo que lo estén logrando después de 2 años. Están todavía mucho más rezagados de Estados Unidos. Y no podemos hablar de Rusia como un poder global. Sin duda alguna no. Hubiera tenido que resolver la crisis en Ucrania mucho antes para que pudiera vender esta idea. Por otro lado, buscaba medir la voluntad y capacidad de reacción de Estados Unidos en el marco de una competencia estratégica global. Lo midió, sí, pero no para mal. De hecho, esta administración en particular ha insistido mucho en que Estados Unidos tiene que asumir el liderazgo frente a estos retos. Y no solamente en Europa, en otros conflictos a nivel global, Estados Unidos ha estado allí mostrando un liderazgo. Entonces, si la intención rusa era mostrar a Estados Unidos como una potencia incompetente, no lo logró para nada. El tercer objetivo era fracturar el espíritu comunitario en Europa y promover a Rusia como el actor dominante allí. Tampoco lo logró. El espíritu comunitario, si bien todavía tiene bastantes matices, el Brexit todavía está allí, a pesar que hay divisiones importantes, el consenso en relación con la amenaza rusa se ha mantenido en Europa. Europa, podemos decir que a pesar de las dificultades está allí unida. El cuarto objetivo era quitarle margen de maniobra a la OTAN y debilitar el diálogo transatlántico. Aquí más o menos. Si bien en estos 2 años de guerra, bajo la administración Biden, la OTAN no se ha fracturado y al contrario ha estado actuando coordinadamente, al menos tiene posiciones comunes. No se sabe a ciencia cierta qué ocurriría con la OTAN en una hipotética nueva administración Trump. Hace unas semanas Trump dijo algo muy crítico, no necesariamente falso. Es cierto en la medida en que muchos países de la OTAN no destinan el suficiente dinero, que es un compromiso adquirido, no destinan el suficiente dinero de su PIB a la OTAN, como debiera ser. Eso es cierto en el reclamo de Trump. Lo que es alarmante, sin embargo, es la manera como Trump lo dijo. Él dijo, si él fuera nuevamente presidente, a los países que no pagaban lo que debían pagar a la OTAN, sencillamente, él no solamente no los iba a proteger como OTAN, sino que al contrario iba a animar a Rusia a que los invadiera. Eso ya son otras palabras, eso es una invitación a Rusia para que invada el Báltico y para que invada Polonia, así de sencillo. Y sobre todo para fracturar obviamente a la OTAN. Entonces, en este cuarto objetivo, si bien en estos 2 años se han mantenido unidos, en el futuro próximo depende obviamente de muchas cosas. El quinto objetivo, incrementar la dependencia europea del gas ruso, no lo logra. Para nada, los europeos logran vías alternas. Constituir un gobierno prorruso en Ucrania, tampoco, allá sigue Zelensky. Y reconstruir la idea de extranjero próximo. ¿Qué era el extranjero próximo? Las ex-repúblicas soviéticas, que Moscú fuera de nuevo el poder determinante en estas ex-repúblicas, incluyendo obviamente Ucrania. No lo ha logrado, la situación, el statu quo no ha cambiado, al menos en Europa no ha cambiado. Cambió un poquito en Asia Central, luego la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Allí Rusia tiene un margen de maniobra mayor, pero en Europa, la verdad, no tanto. Por otro lado, la intención estratégica rusa hace 2 años era vender la idea de un sistema internacional multipolar donde Estados Unidos compartiera poder con China y con Rusia. Si bien esta situación no se ha desactivado, si bien es tal vez la intención estratégica no solamente rusa, sino también china, esto no se ha dado del todo. Hoy todavía estamos en un sistema liderado por Estados Unidos. Y parece ser que esta intención estratégica rusa, ellos calcularon que estaba más cerca de lo que estaba, de lo que realmente estaba. Sigue la competencia, durará varios años más. En unos 10 años, en unos 15 años miraremos si estamos en un mundo multipolar, pero al menos por ahora no. O sea, no se logra este cambio tan rápido, tan abruptamente como era la expectativa rusa como tal. ¿Cuál es el estado actual de la guerra? Entonces, ¿cuál es el estado actual de la guerra? Este es el teatro de operaciones, o el teatro de la guerra en amplio, más bien.
con cuando menos 2 o 3 teatros de operaciones que existe hoy entre Rusia y Ucrania. Todo el oriente ucraniano comprometido, invadido por Rusia, con una línea de frente claramente establecida, con un teatro de operaciones en el nororiente. Voy a empezar a utilizar aquí el puntero láser para guiarnos un poco. En el nororiente, este es un teatro de operaciones claramente definido. Un segundo teatro de operaciones en el oriente, en la parte central. Un tercer gran teatro de operaciones en la parte sur. Y tal vez un cuarto agregaría teatro de operaciones en el río Níper, en la desembocadura del río Níper. A esto se llegó después del repliegue ruso, cuando fracasa la primera etapa de la guerra hace 2 años, y después de la contraofensiva exitosa, la primera contraofensiva y única contraofensiva exitosa que tuvo Ucrania, y después del establecimiento de una serie de líneas defensivas que hicieron los rusos que impidieron que una segunda contraofensiva ucraniana que ocurrió el año pasado en el verano impidió que triunfara. Los rusos realmente establecieron unas posiciones defensivas muy fuertes en esta línea, lo cual fue una frustración muy fuerte para Ucrania, esta contraofensiva de verano que fracasó. En este gran teatro de la guerra, ¿qué podemos hablar en cuanto a operaciones terrestres? Este es el primero de los teatros de operaciones que les mencionaba. Bueno, en general, en toda la línea de frente, hoy se ve un retroceso, una debilidad, en el plano terrestre, una debilidad de las fuerzas ucranianas, una debilidad mayúscula. Y se ven en varios puntos de la línea de frente avances rusos. Yo sé que a las personas que de pronto nos sentimos parte de esa comunidad de valores que se llama mundo occidental, esta noticia no nos viene muy bien, que digamos, pero pues ¿qué hacemos? Es la realidad, es lo que está ocurriendo en el campo de batalla. En la línea de frente, en muchos puntos, Rusia está aprovechando la debilidad material que están mostrando los ucranianos actualmente, la carencia de equipo, la carencia de munición, y están empezando a ir más allá de una línea de frente estática. Sobre todo en este primer teatro de operaciones es muy importante los avances que Rusia pueda hacer en este sector que estoy mostrando con el puntero láser alrededor de Kupiansk. ¿Por qué Kupiansk? Kupiansk es un nudo ferroviario y en el caso que Rusia volviera a capturarlo, ya lo había capturado en el pasado y en la contraofensiva exitosa de hace casi año y medio, los ucranianos volvieron a arrebatárselo a los rusos y lo han mantenido hasta ahora. Pero si los rusos lo tomaran, este es un nudo ferroviario muy importante que dependería de allí hacia abajo todas las operaciones, afectaría de ahí para abajo todas las operaciones militares que se pudieran proyectar. También los rusos están intentando abrir brechas dentro de la defensa ucraniana para crear pequeñas bolsas, que así ha venido peleando también Rusia a partir de bolsas. Eso era Avdiivka, por ejemplo, eso fue Bakhmut durante mucho tiempo, una bolsa con el riesgo de ser envuelta totalmente por los rusos. Y hay dos grandes bolsas que se pretenden construir, una alrededor de Nevsky y otra que ya tiene bastantes meses, que es alrededor de Siversk y Spirne. Los rusos están empujando con fuerza, con decisión para intentar cerrar esta bolsa lo más posible y crear una situación muy similar a la que tenían en Avdiivka, que finalmente los ucranianos no pudieron sostener más. Y la lógica hubiera sugerido que debían haberse retirado un poco antes para que las fuerzas ucranianas hubieran tenido o hubieran podido construir una línea defensiva mucho más sólida y mucho más lógica, un poco más atrás de Avdiivka. Sin embargo, la sostuvieron tercamente hasta última instancia. Seguramente los rusos busquen hacer lo mismo en Siversk y en Spirne, tratar de hacer otra vez un embolsamiento, seguir avanzando en Bakhmut, como lo vemos acá, sobre todo en dirección a Konstantinivka, que es otro nudo ferroviario relativamente importante. Hay una ciudad dentro de este teatro de operaciones que está un poco lejos de la línea de combate, de la línea de frente, perdón, que es Sloviansk, pero también sería un objetivo secundario para los rusos más adelante. Un poco más al sur, vemos cómo los rusos siguen avanzando también en pequeños sectores, siguen aprovechando un poco más la debilidad ucraniana, pero sobre todo este gran punto, que es donde se encuentra Avdiivka, justamente donde se retiraron las tropas ucranianas la semana pasada. Los rusos no solamente capturan la ciudad, no solamente cierran la bolsa,
sino que empiezan a avanzar mucho más al occidente, aprovechando un poco la iniciativa que tienen allí y el retroceso que están haciendo los ucranianos. ¿Algún sitio importante, de pronto, que tenga algún valor estratégico? Mucho más atrás de Avdiivka también hay algunas ciudades importantes en el plano pues de recursos mineros, sobre todo en el plano del tratamiento, procesamiento de metales, de generación de energía nuclear, sobre todo, pero también, insisto, nudos ferroviarios que facilitarían el sostenimiento operacional para los rusos. La parte sur, el tercero de los teatros de operaciones, o el cuarto ya, vemos que fue el único punto de la contraofensiva ucraniana del año pasado que los ucranianos tuvieron algún éxito, pero este éxito fue detenido en seco por el sistema de defensa en profundidad de los rusos. Y no solamente fue detenido en seco, sino que hoy los rusos allí están de nuevo retomando territorio perdido el año pasado, que es, por ejemplo, este sector alrededor de una ciudad que se llama Robotine. Todo esto que está en amarillo, los rusos lo habían perdido el año pasado, hoy lo están retomando. Entonces, en el plano terrestre, vemos al menos que aunque Ucrania no la está pasando muy bien, insisto, por precariedad de material, por precariedad de munición, por precariedad de equipo y también obviamente por desgaste en su tropa, en la parte terrestre. En la parte aérea y sobre todo en la parte naval, la situación es un poco diferente. En la parte aérea, si bien no hay una superioridad aérea específica, ¿sí? Ya lo dijimos porque los rusos entendieron que se estaban equivocando en los primeros momentos de la guerra y optaron por una vía mucho más conservadora al empleo del poder aéreo. Sin embargo, los ucranianos han seguido afectando aeronaves rusas. La semana pasada, por ejemplo, los ucranianos derribaron el segundo A-50. Los A-50 son aviones plataforma, se me va a acabar la pila, aviones plataforma rusos, una capacidad interesante, pueden alcanzar 150 objetivos en un radio de 230 kilómetros, aún así pueden detectar aviones, como dice la imagen, a más de 600 kilómetros de distancia, y de una flota de 9 ya llevan perdidos 2 en este momento. Junto con la pérdida de otros aviones, ya de combate en este caso, como con frecuencia se han ido perdiendo Sukhoi 34 y Sukhoi 35, que son aviones de una capacidad importante. No quiere decir que la Fuerza Aérea Rusa esté venida a menos, no quiere decir que se esté quedando sin aeronaves, no. Además que los rusos han sido muy hábiles y han utilizado estos derribos como una manera para renovar su flota, ¿sí? Tomar de pronto aeronaves un poco más antiguas y si sufren en la guerra, pues que sea motivo para cambiarlas. Pero obviamente nos muestra una capacidad ucraniana de ataque interesante. En el plano aéreo, antes de entrar a operaciones navales, también vale la pena destacar que se centra mucho en el empleo de UAVs, mal llamados drones, tanto de ataque como observación, como de guerra electrónica, los mil y un usos que pueden tener los drones. No obstante, no nos podemos llevar una idea errónea. No podemos llegar a la conclusión que estos 2 años de guerra en Ucrania muestran que la guerra aérea se pelea hoy con drones y no con aviones. No, eso es un error craso. Es un error craso. Los aviones siguen teniendo un lugar importante, un lugar protagónico. En cuanto a operaciones navales, los rusos querían, como lo mencionaba al inicio, hacer bien las cosas. No les ha funcionado para nada bien. El Mar Negro no es un mar controlado por la Marina rusa. Vemos en la imagen algunos hitos importantes en estos 2 años. El 14 de abril del año pasado los rusos perdieron el crucero Moskova, hundido por los ucranianos. El mayor buque de guerra ruso perdido en combate después de la Segunda Guerra Mundial, para que nos hagamos una idea. En junio del 2022 los ucranianos lograron retomar la famosa, muy recordada Isla de las Serpientes, que fue muy icónica al inicio de la guerra. En octubre del año pasado también Ucrania logra el primero de una serie de ataques que han venido haciendo sobre Sebastopol empleando fuerzas especiales. Han hundido
bastantes buques rusos, al punto que hoy, haciendo un balance después de 2 años, Ucrania puede afirmar que prácticamente un tercio de la flota rusa ha sido inutilizada. En cuanto a operaciones especiales, es importante insistir que en este punto es donde los ucranianos mejor lo han hecho. Muy bien lo han hecho, sobre todo manejando el concepto de operaciones especiales conjuntas y utilizando sobre todo, no exclusivamente, pero sí sobre todo el Mar Negro como teatro de operaciones, para atacar instalaciones navales rusas en Sebastopol, para atacar el puente de Kerch, que es el puente con el cual Rusia intenta unir Crimea con la parte continental de Rusia. Todo esto ha sido trabajo de las fuerzas especiales. ¿De dónde logran esta fortaleza? A mi modo de ver, después de 2014, después que Ucrania pierde Crimea, fue el componente de las fuerzas militares ucranianas que más se fortaleció, que más y mejor se fortaleció, sobre todo estandarizándose con criterios OTAN. Hoy se ven los resultados, justamente, de ese fortalecimiento. ¿Cuál es el contexto estratégico de Rusia hoy? De esto también se ha debatido bastante. ¿Se ha afectado la economía rusa con las sanciones? Sí, claro, se han afectado la economía, pero no al nivel que Occidente hubiera esperado. Hagamos una comparación. Marzo del 2022, empezando la guerra, el valor de empresas como Gazprom, por ejemplo, o Sberbank, prácticamente se fueron al suelo en la Bolsa de Valores de Londres. Hace 2 años, Occidente congeló 300 mil millones de dólares en reservas rusas. Se han impuesto paquetes y paquetes y paquetes de medidas de sanciones contra Rusia. Sin embargo, hoy, 2024, y esto es datos del Fondo Monetario Internacional, de un informe que salió hace muy poco, el Fondo Monetario Internacional mejoró la previsión en cuanto al crecimiento de la economía rusa para este año y lo pasó del 1.1% al 2.6%. De hecho, el mismo Fondo Monetario Internacional destacó que con este crecimiento la economía rusa estaba creciendo más rápido que todo el G7. Eh, Creció en el 2023 y que eso mismo ocurrirá en el 2024. ¿Es sostenible? No, no es sostenible. ¿Por qué razón no? Porque este crecimiento es artificial. La economía rusa está creciendo en esencia que es una economía donde todo el esfuerzo se ha volcado a la guerra. No es porque sea una economía saludable. Por eso no es sostenible a futuro. Y esta economía volcada a la guerra está mostrada acá. El 40% del presupuesto ruso hoy se está destinando a fines militares y que es un nivel similar al que tenía la Unión Soviética en el pasado. El petróleo ruso se sigue vendiendo también. Hoy sus principales clientes son India y China. Esto hace que la industria petrolera rusa se mantenga a flote. Y también hace que el comercio ahora sea en yuanes, esquivando mucho más fácilmente las sanciones estadounidenses. Y eso se refleja en que la producción de petróleo de Rusia hoy mismo se mantiene prácticamente al nivel previo a la guerra, 9.5 millones de barriles por día, lo cual obviamente es una cosa absolutamente gigantesca. En cuanto a gobernabilidad, también se ha afectado la gobernabilidad rusa, no al nivel que el mundo occidental piensa, que es que Putin tiene que enfrentar cientos de manifestaciones y que la gente en Rusia quiere huir de Rusia. Esto no es cierto, infortunadamente no es cierto, hay que ser claros, no es cierto, pero tampoco podemos decir que la gobernabilidad de Putin se haya mantenido intacta. Ha sufrido, ha sufrido. El primer reto que sufrió la gobernabilidad de Putin lo propuso Prigozhin, cuando en reacción a un criticismo muy fuerte de cómo se estaban desarrollando las operaciones terrestres en Ucrania, Prigozhin intenta, realmente no fue un bluff, fue un intento de llegar a Moscú en una marcha militar, utilizando el poder de Wagner como escudo. Ya sabemos cómo terminó. Pero aún así, fue un reto durísimo a la gobernabilidad de Putin. El más reciente es el caso Navalny. Sí, murió. Los opositores rusos, si no mueren, si no se suicidan de 2 tiros en el pecho y uno en la cabeza, y nótense que estoy siendo irónico, si no se caen de décimos pisos, mueren de síndrome de muerte súbita, como fue el último elemento que le dijeron a Navalny. Pero obviamente esto genera un desgaste dentro del mismo pueblo ruso sobre la imagen del liderazgo, los líderes políticos.
Hay problemas de gobernabilidad en Rusia, claramente, no como queremos verlo desde Occidente, masivos, pero sí hay problemas de gobernabilidad en Rusia. Entremos en la última etapa, este desbalance estratégico. ¿Qué puede estar pasando en los próximos meses y tal vez cuando menos en un año? Soy bastante pesimista. Hay muchos elementos que sugerirían que la guerra va a tomar un camino que no le favorece a Ucrania, sobre todo porque este año 2024 es un año electoral. En Estados Unidos hay elecciones, en Europa hay elecciones, y sobre todo dentro de Estados Unidos, irónicamente es el partido republicano el que quiere que Occidente deje de apoyar a Ucrania, o al menos que Estados Unidos deje de apoyar a Ucrania. Y uno diría es irónico porque esto implicaría dejarle el campo abierto a Rusia, pero es el Partido Republicano el que lo está haciendo. ¿Dónde se manifiesta esto? Bueno, en el pasado ya Trump sancionó a Ucrania, Trump mismo ha dicho que si él fuera presidente la guerra terminaría en un día porque él dejaba de apoyar a Ucrania, eh, lo que dijo sobre los países de la OTAN. Y actualmente el Partido Republicano es quien está deteniendo un paquete de ayuda de asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania. Hay que recordar que sí, Europa también da asistencia a Ucrania, hace poco autorizó 50 mil millones de euros, pero esta asistencia en esencia es para elementos no militares, de asistencia más que todo, no militares. El mayor paquete de asistencia militar que recibe Ucrania lo recibe Estados Unidos y esos son es el paquete que los republicanos están frenando. Vienen elecciones, sin duda alguna la guerra en Ucrania va a ser un tema electoral en Estados Unidos. Mismo Biden va a empezar a ser más precavido para que este tema no se le devuelva en su contra y Estados Unidos posiblemente toma distancia de Ucrania. También Estados Unidos tiene que concentrarse en una infinidad de conflictos regionales que le están apareciendo en otros frentes. La Unión Europea tiene problemas. Hay una Hungría prorrusa en este momento que frena muchas cosas que la Unión Europea y que la misma OTAN quiere tomar. Hay un cambio de norte en Países Bajos un tanto más neutral o al menos un tanto más alejado de la visión ucraniana. Y hay una influencia de esa idea de Trump de dejar las cosas así, no seguir eh, pagando por una guerra ajena. Hay una idea similar que la han tomado los líderes de Italia, Suecia y Finlandia, entran a la OTAN, pero, o intentan entrar a la OTAN, pero de todas maneras plantean, ya han puesto sobre la mesa el tema de dejar las cosas en Ucrania quietas y no seguir ahondando por una pelea ajena. Hay elecciones en el Parlamento Europeo en este año, se va a volver, insisto, tema electoral en Europa, elecciones en el Reino Unido a inicios del año entrante, los británicos también lo van a volver tema electoral, entonces no hay un escenario favorable para Ucrania en cuanto a sus aliados occidentales, ni en este año ni en el primer semestre del año entrante. Si usted le quita a Ucrania el oxígeno de Occidente, Ucrania infortunadamente no va a poder sostenerle el empuje a Rusia. Hace poco en una entrevista de televisión que yo daba, tocábamos este tema. Un colega decía, no, es que los ucranianos mantienen un nacionalismo muy fuerte y eso los va a llevar a prevalecer en el campo de combate. Infortunadamente acá yo recuerdo más bien esa George Patton que decía que el objetivo no es que uno muera por su país, el objetivo es lograr que el otro muera por su país. Y eso es lo que seguramente haría Rusia con Ucrania. Finalmente hay elecciones presidenciales en Rusia y vamos a ver un Putin de nuevo en el poder. En consecuencia, no va a haber una Rusia o una acción dentro de Rusia que la saque de la guerra. Va a seguir Rusia allí en el poder. El futuro de la OTAN, esperar, esperar. Aparentemente, Trump no es muy amigo de la OTAN. Stoltenberg lo dijo hace poco, hace un par de días, que estaba muy preocupado por el futuro de la OTAN ante un hipotético segundo gobierno de Trump. Los europeos están volviendo a hablar de la necesidad de un ejército europeo por las declaraciones de Trump. No va a ocurrir en un año, no va a ocurrir en 6 meses, pero al menos el futuro de la OTAN puede llegar a estar allí comprometido por la forma como Trump entiende que debe funcionar la alianza. Todo esto es el balance de estos 2 años de guerra. ¿Cuándo terminará? Es difícil saberlo. Si Occidente deja apoyar a Ucrania, terminará pronto, o al menos en el mediano plazo. Si Occidente saliera hoy de la guerra, no veo a Ucrania que le sostenga el combate a Rusia hasta fin de año.
Yo en alguna ocasión incluso yo llegué a proponer el verano de 2024 como momento de negociación entre Rusia y Ucrania. ¿Va a terminar por las armas? No, tampoco. Seguramente va a haber, Ucrania va a tener que verse obligada a negociar y a ceder algunos de los territorios que Rusia controla, cedérselos finalmente. Vamos a ver qué ocurre y si nos vemos aquí en febrero del año entrante para un análisis de los 3 años de la guerra, que no creo que eso llegara a pasar. Muchísimas gracias, ojalá hayan disfrutado este video, nos vemos en el próximo.